Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta primera entrega del Foro Visión Internacional, un programa que nace bajo el auspicio de nuestro canal digital Foro 506. Aquellos que nos han visto saben que este programa es un esfuerzo ciudadano muy sincero, es un esfuerzo honesto para poder desarrollar el pensamiento crítico, poder traer información de diversas fuentes. Hoy, realmente para mí es un verdadero honor contar con la presencia del señor embajador y ministro mensajero de la República Hermana de Bolivia, el doctor William Herrera Áñez. Doctor Herrera, ¿cómo se encuentra esta noche? Bien, buenas noches, Luis Fernando. Muy contento y quería agradecerle por el interés de esta nota. No, muchísimas gracias. Realmente nos hace un honor en nombre mío personal y de mis tres compañeros. Hoy usted es el padrino de esta iniciativa del Foro de Visión Internacional, que nos permite como una cápsula aparte, como un programa aparte, poder tratar ya no solamente los temas de Costa Rica, de Latinoamérica, sino ampliarnos a toda la problemática a nivel global que pueda de alguna manera influenciar en nuestro país o repercutir en nuestro país. Así es que realmente agradezco muchísimo el tiempo que usted nos brinda. Realmente reitero, para mí es un honor poder conversar con usted. Y quisiera, para nuestro público, darle los atestados. El doctor William Herrera Áñez es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, especialista en Derecho Constitucional y también profesor de Derecho Procesal, ex juez de instrucción, ex fiscal del Departamento de Santa Cruz en Bolivia, presidente del Tribunal de Autorregulación de la Asociación de Prensa de Bolivia, escritor de cuya obra podemos destacar La Revolución de los Pititas, El Empoderamiento y la Caída de Evo Morales, entre otras obras. Particularmente, el empoderamiento y la caída de Evo Morales, efectivamente nos funciona como una brújula que nos da el norte para poder entrar en materia esta noche. Este programa nace de la preocupación por la ruta política que lleva nuestro país y haciendo un ejercicio intelectual de la mano de nuestro invitado, queremos hacer un análisis de política comparada y poder traer aquellas experiencias que tengan algunas similitudes, inclusive algunas diferencias, pero que efectivamente podrían ser estratagemas que se apliquen en nuestra nación, lamentablemente a través del gobierno que actualmente administra nuestro país y que vemos algunas tendencias que a todos los ciudadanos efectivamente nos hacen cuestionarnos. Doctor Herrera, entrando en materia, Evo Morales, cuyo nombre realmente es Juan Evo Morales Ayma, primer presidente de ascendencia indígena, que llega al poder en el año 2006, un hombre de extracto humilde, campesino, que se dedica al cultivo de la hoja de coca. Fue también un dirigente sindical de un grupo de productores de la hoja de coca. Él se presenta por primera vez como candidato presidencial en el año 2002 y pierde las elecciones. En el año 2005 va por segunda vez y esta vez gana las elecciones del país con un 54% de los votos. Yo creo que el mensaje de Evo era un mensaje potente en el sentido que esta persona, que es una persona del pueblo, en el colectivo podría decirse que representa al pueblo. Sin embargo, todos los gobiernos de corte socialista llegan al poder de sus naciones siempre motivado en la votación a través de un precedente. Entonces, mi primera pregunta, señor embajador, es ¿qué pasó? ¿Qué había antes de la Bolivia de Evo? ¿Qué fue lo que motivó al pueblo a volcarse por esta opción? Ok, a ver, había una crisis política, evidentemente, de los partidos tradicionales en Bolivia ya por el año 95, 2000, hasta el 2005 se vivió una crisis muy fuerte, muy intensa.
los partidos tradicionales en Bolivia, digamos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ADN, el MIR, son los partidos tradicionales que hay en Bolivia, y entraron en una crisis muy profunda, digamos, que finalmente terminaron siendo totalmente deslegitimados, y su votación era muy, muy reducida. Ninguno llegaba al 30%, entonces hicieron una serie de alianzas y quizás hay que volver un poquito más atrás para entender esto. Digamos, nosotros tuvimos una dictadura militar hasta el año 1982. Toda la dictadura que se vio en América Latina, que fue lo mismo sucedió en Chile con Pinochet, en Argentina Disculpe, señor embajador, ¿era una dictadura de izquierdas o una dictadura de tendencia de derechas? De derecha, derecha. Oh, Entonces muchas viene lo gracias. que se llama también el péndulo político del cambio, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hasta el 82 hubieron esas dictaduras, de pronto se reconquista la democracia y se establece lo que se conoció como la democracia pactada. ¿Qué significaba esto? Que ningún partido solo podía gobernar, no podía tener la mayoría suficiente para poder gobernar. Entonces eso obligó a todos los partidos post-dictadura a formar distintas alianzas para poder cogobernar. Entonces, por supuesto, este modelo, este sistema de la democracia pactada, como se conoce en Bolivia, terminó, por supuesto, agotándose. Ese agotamiento vino allá por el año 90, el 2000, hasta el 2005, y por supuesto el agotamiento de este modelo de partido y de esta democracia pactada, surge este otro modelo, digamos, que era un poco, llamémosle así, el modelo alternativo que se presentaba en ese momento. Hubieron muchos hechos también de corrupción, la gente estaba bastante enfadada, bastante molesta, y lo que quería era votar por cualquier otro candidato para tratar de sancionar políticamente a toda esa clase política tradicional que lamentablemente terminó agotando el propio modelo que había en ese momento y no resolvió los grandes problemas que tenía el país. Habían problemas muy serios de pobreza, el propio sistema democrático estaba muy debilitado, en fin, todo eso hizo que aparezca en este caso Evo como una suerte de alternativa y que mucha gente en un primer momento terminó votando por Evo y se lo denominó a ese fenómeno como el voto bronca, a los efectos de, digamos, cualquiera menos lo que Un había voto antes. protesta. Exactamente, ¿no? Claro. Y Evo no tenía lamentablemente ninguna, vamos a decir así, ninguna virtud o ninguna, su escuela de Evo era la lucha, llamémosle, sindical, movimiento campesino, se metió al Chapare. Hay algo que es bueno que lo sepa la comunidad internacional: el Chapare es el centro, es un lugar que está en el centro mismo de Bolivia, en el departamento de Cochabamba, y es una zona cocalera, digamos, ¿no? Una zona que ahora se ha vuelto una zona tradicional de la coca, porque la zona realmente tradicional de la coca son los yungas en la ciudad de La Paz, en los altos, en los Andes. Pero, digamos, y esa es la coca que se consume en Bolivia, la coca de los Andes, porque por un problema de altura, es una coca que es mucho más fácil de masticar, de acuquillar, como Sí, yo sé que la palabra no es correcta, pero se consume en forma de té, digamos, para, sí, para que la gente entienda, digamos. correcto, No, sí. no es el psicotrópico, no es la droga fuerte, No, sino no. la planta, pues. No, de hecho ha ido el Papa Juan Pablo II, estuvo en Bolivia, ha tomado coca, los reyes de España, muchísimas personalidades que han llegado a Bolivia han consumido el té de coca, o el mate de coca, perdón, para ser más El preciso. mate de coca, sí. Eso es una cosa, pero lo que quería dejar establecido de entrada para que nos ubiquemos en el contexto, digamos, es que la zona tradicional milenaria de la hoja de coca es la zona de las yungas del departamento de La Paz, próximo al gobierno. El Chapare, de donde viene Evo Morales, bueno, Evo nació en Oruro y de ahí por el tema del agotamiento de las minas y hubo una famosa relocalización, un decreto supremo allá por el año 1985 que cerraron las minas porque era más económico cerrarla que seguir perdiendo plata con las minas abiertas, la famosa mina nacionalizada. Entonces, como producto de este fenómeno es que mucha gente salió de las minas y va y se refugia en el Chapare, en este caso lo que hizo Evo Morales,
y el Chapare en ese momento empieza a despegar como una zona productora de hoja de coca. Y Evo se apodera de esta zona, lideriza todo un movimiento cocaleros, ha sido el dirigente vitalicio desde aquellos años antes Sí, del sí, 90. fue un grupo de organización muy fuerte, es como la Confederación de Pero Productores de Coca. fíjate la diferencia, la Central Obrera Boliviana, que es la entidad matriz de los trabajadores, que aglutina a todos los trabajadores, no ha tenido la capacidad, vamos a decir así, ni ha postulado ningún presidente como el movimiento cocalero del trópico. ¿A dónde quiero llegar para que se entienda en el contexto internacional? Que hay una sospecha fundada, aunque no hay prueba, de que el narcotráfico de alguna manera ha apoyado a Evo Morales, o por lo menos directa o indirecta, más que directa, indirectamente Evo Morales protege al narcotráfico. Digámoslo así, porque esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el 95% de la hoja de coca que sale del Chapare es una hoja, primero que no se consume, porque no es apta para consumir, como es la hoja de coca de los yunga, y por lo tanto, toda esa hoja va al narcotráfico. Entonces, todo el mundo sabe que el 95% de la producción de la hoja de coca del Chapare va al narcotráfico. Entonces, es ahí donde aparece este vínculo no demostrado judicialmente hasta ahora, pero existen fundadas sospechas de su acercamiento al narcotráfico, digamos. Ahora, señor embajador, hay algo que a mí realmente me sorprendió, me resulta fascinante detrás del personaje, porque es que para entender la historia tenés que ver quiénes son los personajes que están detrás. ¿Ya? ¿Verdad? Que tras de su argumentación escriben la historia. Durante la gestión de Evo de los primeros 5 años, Bolivia fue uno de los países con mayor crecimiento económico de toda Sudamérica, con un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto del 5%, lo que le valió a él el apodo, el mote de el milagro económico boliviano. La pobreza extrema en Bolivia disminuye en un 36% y en un 16% entre el año 2005 y posteriores va creciendo. Entonces, le pregunto yo, ¿cómo el milagro que genera este hombre, una vez más, de extracto muy humilde, muy sencillo, que entiendo que cuando le preguntaron qué era inflación, no sabía el concepto, logra un fenómeno económico? ¿Qué sucede por lo cual Evo Morales pierde el apoyo de su pueblo? A ver, dos cosas para entender, por favor, esto. No, yo creo que no es ningún milagro, digamos, ¿no? Es... denos la fórmula, por favor, porque suena muy interesante. Es muy seductor ver un crecimiento así en una nación. Sí, sí, sí. Pero es que, digamos, ningún gobierno parte de cero. Todo gobierno es una continuación del anterior. Convengamos en eso. O sea, no es que Evo llegó y todo lo hizo de cero como él pensó que lo hizo de cero, no es cierto. Lamentablemente tuvo la suerte, porque yo diría que eso sí que es una suerte, haber llegado en el momento preciso que subieron los precios de las materias primas. Pero además llegó a cosechar toda la inversión que se había hecho antes. Todos los gobiernos neoliberales invirtieron, por supuesto, en hidrocarburos, exploración y explotación. Se consiguió venta de hidrocarburos tanto a Argentina como a Brasil, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega Evo Morales al poder, da la coincidencia de que mejoran los precios internacionales de las materias primas y eso fue lo que hizo que se produzca lo que en este momento tú estás diciendo. Claro, por supuesto, porque es anexo, digamos, o contemporáneo al boom inmobiliario y al crecimiento de China, que fue una locura. Correcto. Con el proyecto aquel de la enorme represa en China que jalaba materiales, pero era una locura. Correcto. Entonces, fíjate que los economistas dicen que los ingresos aumentaron 5 veces más. O sea, si el precio del barril estaba a 45, terminó costando casi cerca de $200, 180, una cosa así. O sea, que hubo plata, pero como nunca. Además, Evo Morales tuvo otras particularidades, digamos, ¿no es cierto? Estuvo 14 años gobernando Bolivia. Tuvo una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. No tenía que pactar con nadie, tenía esa mayoría, tenía estabilidad económica, tenía estabilidad política, tenía todo.
pero lamentablemente lo rifó todo ese capital en el sentido de que comenzó a abusar del poder y finalmente por eso es que termina afuera. O sea, que ha tenido un momento político, económico excepcional, que se pudieron haber hecho muchísimas maravillas, ¿no? Pudimos haber resuelto todos los, no todos, todo es mucho decir, pero por lo menos los problemas básicos, los problemas de salud. Hoy día la gente la pasa muy mal con el coronavirus y eso es por un problema de la salud. Podríamos hablar también de la justicia, que es lo que yo conozco un poco mejor por mi formación. El presupuesto del Poder Judicial no, en este momento es el 0,50 del presupuesto general de la nación. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, parece una barbaridad. O sea, mientras en Costa Rica es el 6% consignado en la Constitución, en Bolivia no llega al 1% del presupuesto general de la nación. Entonces, no hay justicia posible. Y desnutrir el sistema de justicia es una idea estratégica. Por supuesto. Según su argumentación. O sea, es debilitarlo a propósito. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces lo que él primero hizo fue desmontar todo lo que se había avanzado en términos de justicia, hizo una asamblea constituyente, le cambió el nombre a las cosas, se despilfarró mucha plata, hubieron muchísimos hechos de corrupción. Algo bueno ha hecho, por supuesto, la inclusión social, hay que reconocerlo, se vivió esta estabilidad económica, pero a un alto costo social, hubieron refugiados políticos en plena democracia, ¿no es cierto? La libertad de expresión se restringió, o sea, eso es el modelo, el típico modelo del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Él tenía el libreto de Chávez. Él tenía el libreto de Chávez, él cuando sube como presidente, antes de tomar posesión formalmente, primero va a Cuba, ¿ok? A recibir como instrucciones. Y él muchas veces lo dijo, que él no tenía por qué discutir con el pueblo boliviano. También hace un acuerdo educativo, un convenio educativo con Cuba, ¿cierto? Más que educativo, lo que hubo fue un convenio a nivel de salud con los famosos médicos cubanos, que también con los médicos llegaban muchos que hacían otro tipo de espionaje, claro, otro tipo de asesoramiento, adoctrinamiento. Cuando cae Evo Morales van 2 aviones inmensos saliendo con todos los cubanos que habían en Bolivia, o sea, no eran 20 tipos, digamos, ¿no? Y además se llevaba una buena partida por esa vía llegaba una buena partida de divisa a Cuba. Hay un tema que a mí me apasiona y usted como, además de su formación de diplomático, como abogado constitucionalista, creo que es la mejor persona para respondernos esta duda. Vamos a ver, Evo es electo en el año 2005, empieza a ejercer su primer gobierno en el 2006. Entiendo que Bolivia son 5 años de ejercicio constitucional, ¿cierto? Correcto. Ok, en esos 5 años hace lo que hacen casi todos los socialistas, que es ir directamente a la Constitución y la modifica. Él modifica la Constitución en esos primeros 5 años y le pone una coraza. Y en esta coraza él dice que va a permitir la reelección por una única vez de forma consecutiva. Ok. Bueno, una primera pregunta. Antes era una única vez y no se podía repetir el presidente. Sí, eso se mantuvo en la Constitución de Evo del 2009, se mantiene. Y ahí viene una primera trampa, por si acaso, ¿no es cierto? Por favor, sí. Sí, es que la Constitución con la que Evo jura como presidente decía eso, que era una sola vez la reelección. Ok, la reelección sí existía. Sí, existía la reelección. Eso no se ha cambiado. Entonces, cuando viene la constituyente y sale la nueva constitución, que hay toda una historia detrás ahí, porque duró 3 años la asamblea constituyente, hay algunas cosas que si hay tiempo la podemos conversar, que me parecen interesantes porque no se las dice, es que en ese momento cuando supuestamente viene lo que Evo llama la refundación de Bolivia. Y entonces, a título de refundar Bolivia, él dice que no cuenta lo de atrás, no cuenta su periodo constitucional del 2006 al 2009. Y entonces, supuestamente... Yo quisiera agregarle algo, y yo creo que aquí vamos a tener una dinámica muy interesante, y disculpe que lo interrumpa, pero es que la Corte Constitucional viene y dice algo que cuanto menos es raro, y es que el artículo 168 es inconstitucional. Bueno. Dios, o sea, eso es una locura. Es que allá terminaron montando esta figura, donde vulnerar la Constitución era un derecho humano.
Caramba. Bueno, a ese extremo hemos llegado. O sea, parece esto mentira, pero es cierto. Ahora mismo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la semana que viene, el 28, van a haber unas audiencias que tienen que ver con esto. Precisamente hay una opinión consultiva para terminar de establecer, ojalá sea así, yo confío que sea así, donde se establezca que la reelección indefinida no es un derecho humano. ¿Ok? Entonces, aquí había una primera gran trampa para comenzar y para ir un poco digamos, desmontando al personaje. Yo no sé si usted conoce la historia de nuestro país, pero en un pasado reciente, Hubo algo aquí parecido. justamente bajo la apelación de derecho humano y de un elemento discriminatorio en la Carta Magna costarricense, se permitió nuevamente la reelección presidencial. Sí, pero por lo No menos, continua, pero ya se abrió el primer portillo. sí, y es lamentablemente el antecedente que ha citado Evo. También, Claro. también, ¿no es cierto? Entonces, eso precisamente es lo que va a tratar la Corte Interamericana ahora la próxima semana. Entonces, ojalá, digo, se termine con ese capítulo de que vulnerar la Constitución es un derecho humano, porque eso es lo que dijo Evo finalmente, que se estaba vulnerando su derecho humano cuando no se lo dejaba seguir candidateando. Entonces, el primer periodo presidencial de Evo es del 2006 al 2009. Él hace la Constitución, jura defender la Constitución dice que no hay más que una sola reelección, y entonces él aquí trata, vía el Tribunal Constitucional, obviamente que todo estaba cooptado, todo estaba controlado por el Poder Ejecutivo, fue lo primero que hizo Evo cuando sube. A nivel de Poder Ejecutivo lo que hace es concentrar todos los poderes y particularmente el Poder Judicial. Todo lo que es el Poder Judicial, primero para perseguir a los opositores políticos y después para utilizar al sistema Y judicial para con fines agregarle, políticos. teniendo también mayoría en la Asamblea, en el Congreso, digamos. Obviamente, O sea, obviamente ya que solo nos faltaba tomar un poder. exactamente. Él tenía el control de los cuatro poderes. En Bolivia hay cuatro poderes. El poder electoral, el Tribunal Supremo Electoral está a nivel de un órgano del Estado, por lo tanto, nosotros tenemos cuatro órganos, digamos, que son los que conforman el poder público en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces él controlaba los tres poderes, los cuatro en definitiva. Entonces, es ahí donde él hace una primera gran trampa, indicando que no corrían el primer periodo y por lo tanto su primer periodo supuestamente era del 2010 al, claro, 2010 al 2015. Su segundo periodo supuestamente en esa lógica era del 2015 al 2020 y como él estaba postulando al cuarto periodo, pero claro, en la lógica de él, y esto de que vulnerar la Constitución era un derecho humano, él buscaba la reelección indefinida. Él tenía... Ahora, yo creo que es importante, señor embajador, para nuestro público, porque he de reconocer que lamentablemente uno quisiera que los medios de comunicación, tanto los locales como los internacionales, tuvieran aquel efecto que decía Michel Foucault, ¿verdad? Del panóptico, que logra verlo todo, pero realmente es todo lo contrario. Los medios manipulan y recortan la información a su conveniencia y la estrategia puede pasar por dos áreas. Una, que se muestre lo que quiere que se vea y que no se muestre lo que no se quiere que se vea. Y yo creo que en este caso, de esta historia que estamos conversando, que podría repetirse aquí mañana perfectamente, nos demuestra justamente que hay un enorme desconocimiento, me parece a mí que adrede, inclusive es de cultura, pero por ejemplo, Bolivia es 21 veces Costa Rica en área geográfica y es casi 3 veces la población de Costa Rica. Bueno, son 12 millones, pero nosotros entendemos, digamos, en un promedio son 2 veces y media la población de Costa Rica. Un país de una formación, digamos, en su demografía muy interesante, con una población indígena, inclusive en La Paz, con un área alta que es pobre y un área baja que se llama la ciudad baja, la ciudad blanca, que es de ricos, con muchos contrastes. Entonces, digo, todo esto lo comento porque es que a veces uno podría pensar sin información, ¿verdad? Que estamos hablando de un país así como marginal, no para nada, es una nación muy rica, es una nación con unos recursos, con unas bendiciones, ¿verdad? Que le ha dado Dios enormes. Entonces, claro, es estar sentado en un tesoro, en un botín, y eso les da mucha potencia para querer perpetuarse. Sí, correcto. Muchas veces se ha Entonces, sí, dicho claro, o sea, que... a lo que me refiero es que vale la pena comprar los poderes y hacer todo esto que estamos viendo, ¿verdad? A través del engaño y la matráfula para mantener ese poder, que es un poder
con muchos intereses. Pero además no solamente controlaba el poder, Luis Fernando, también controlaba los medios de comunicación. Y además creó toda montó toda una estructura, digamos, de censura a algunos medios de comunicación, porque los medios que no comulgaban con el gobierno o los pinchaba, le hacía seguimiento, le mandaba funcionarios de impuestos, o finalmente lo compraban el medio. Evo Morales controlaba el 80% de los medios de comunicación social. Pero ¿cómo se hizo? ¿Fue a través de la expropiación o cómo fue que se apoderó de los medios? Bueno, había una red, bueno, primero que el Estado tiene, la televisión nacional es del Estado, pero bueno, siempre ha sido del gobierno, lamentablemente. Entonces, además hay una red de radios comunitarias, digamos, que son las que se encargaban de hacer todo esto. Y después compraron medios, otros medios forzadamente lo obligaron a vender. En fin, lo cierto es que Evo ha reconocido, porque es muy suelto de la lengua, además, es una de sus grandes debilidades, que ellos controlaban el 80%, entonces él hablaba de que sus enemigos eran el 20% y además los catalogó como el cartel de la mentira. ¿Ok? Eso fue muy importante desde un primer momento. Ellos se ocuparon de desacreditar a cualquier opositor, claro. Exacto. Entonces, eso es lo que también hacía que se proyecte una imagen distinta de lo que sucedía en la realidad. De hecho, digamos, Evo Morales no es un indígena, muy bien lo decías en la introducción, tiene rasgos indígenas, pero no es un indígena. No lo digo yo, lo dice Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Su propio apellido es Morales, digamos. El indígena tiene otra fisonomía, tiene otra formación y tiene otros apellidos, ¿ok? Entonces, él se proyectaba como el presidente indígena, siempre se victimizaba, jugaba con la discriminación, creó todo un discurso, una narrativa del odio, polarizó a Bolivia, dividió entre la Bolivia, digamos, progresista, digamos, que está en el oriente boliviano, Santa Cruz, que es una región muy rica en recursos naturales, agricultura, comercio, en fin, es un poco el lugar mucho más privilegiado en términos de riqueza frente a todo el altiplano donde siempre tradicionalmente estaban las minas, el famoso Cerro Rico de Potosí, que lamentablemente no queda nada de aquellos años de la colonización. Entonces, él se encargaba de polarizar y de hacer que Bolivia esté en una confrontación permanente entre la Bolivia moderna de Santa Cruz, liderizada por Santa Cruz. Suena muy cubano, muy cubana, se suena por el oriente del altiplano de Bolivia. Suena absolutamente cubana esa estrategia de polarizar a la población, de poner unos contra otros. Puede ser que se haya ido. Oh, ya, ¿recuperamos? Recuperamos. Sí. Bueno. Don William, trate de no moverse mucho porque su internet está muy lento. Se borra la imagen cuando se mueve. Ok. Entonces, Luis Fernando le va a hacer la pregunta que le hizo en este momento, que era, suena mucho a Cuba. Suena mucho a estrategia cubana esto de polarizar a la población. Reitero, Luis Fernando, ellos tenían el libreto cubano chavista y lo seguían al pie de la letra, claro. Al pie de la letra. En eso sí que eran muy buenos alumnos. Y por supuesto que había muchos asesores cubanos y venezolanos en Bolivia. Reitero, cuando sale Evo, a los dos días han tenido que ir 2 aviones, los más grandes, para poder sacar a toda la gente que estaba allá. Eso nos da una pauta de la cantidad de gente que había ahí, ¿no es cierto? Ahora, yo quisiera agregar algo porque es que esta historia realmente a mí me resulta fascinante y una vez más le reitero a nuestro público, la idea de este conversatorio es poder ver cómo, una vez más, en una política comparada se pueden generar ciertas estrategias que luego simplemente se repiten en ese libreto que usted dice, se trae acá y resultamos teniendo los mismos resultados, últimamente llegamos a los mismos resultados y se nos hace como una novedad que nos llegó de repente, pero no, esto se ha probado muchas veces. Siguiendo más o menos la línea de este marco temporal, digamos, de Evo Morales, el 21 de febrero del 2016, ya él no puede volver a reelegirse, entonces él
acude a las urnas en un referéndum, en un plebiscito, y el pueblo boliviano en un 51% le dice no. Ya Evo Morales va prácticamente para el tercer periodo, o sea, ya lleva 14 años en el poder, ¿cierto? No, 12 años en el poder. Sí. Sin embargo, en un fallo de interpretación auténtica, una vez más, del Tribunal Constitucional, dice que no, que él sí puede reelegirse porque como la Constitución se cambia dentro del primer periodo, ellos argumentan este principio de legalidad que se llama la irretroactibilidad de la ley. Es decir, como la Constitución se cambia posterior, el primer periodo de Evo no cuenta. Entonces ahora puede volver a lanzarse libremente. Pero resulta que ya el pueblo dijo definitivamente no y no acepta la matráfula y nace, o más bien le pregunto yo a usted, es en ese momento donde nace ese movimiento que se llamaba Bolivia dijo no, pero que también desde afuera se vio como la primavera boliviana. Sí, es correcto, pero claro, es una sumatoria, ¿no? Claro, pero ahí es donde explota, digamos, el problema, se hace evidente, inmanejable. Correcto. Además, a nivel internacional tuvo una acogida muy favorable y a todas partes donde iba Evo le aparecía el famoso movimiento 21F, que se lo llamó 21F, que era que le recordaba precisamente que había un que el 21 de febrero se le había dicho que no, claro. Exactamente, ¿no es cierto? Porque él decía muy suelto del cuerpo que el Tribunal Constitucional le había habilitado, es ahí donde saca el Tribunal Constitucional la teoría de que vulnerar la Constitución era un derecho humano. Precisamente el antecedente de Costa Rica, Nicaragua, bueno, Venezuela y Honduras y todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero ahí es, digamos, donde posiblemente comienza, yo diría, la caída de Evo Morales, porque se visualiza como en ningún otro momento su ambición por el poder, su angurria por eternizarse en el poder a punta de fraude y haciendo todo lo que tenga que hacer, no importaba, digamos, ¿no? Entonces sí, se puede tomar como una fecha y un momento muy determinante. Además ya ahí comenzaba de nuevo otra vez la crisis económica, los precios de la materia prima empezaron a bajar, se empezó a sentir una crisis económica y el señor encaprichado en seguir, digamos, candidateando, buscando la presidencia. Es que es la historia, insisto, realmente nos deja muchas lecciones. Resulta que a pesar de que se le dice no, Evo insiste y va nuevamente a elecciones. Sí. Pero resulta que no le alcanzan los votos. Evo tiene el 45% y el otro candidato el 38%. Y el artículo 167 de la Constitución de la República de Bolivia dice que tiene que ganar con más del 50%. Sí. ¿Verdad? Entonces resulta que cuando, bueno, esto es un corte, ¿verdad? Cuando él llega al 45, se suspende el conteo. Se reactiva el conteo, se suspende el conteo, se reactiva el conteo y a los 5 días Evo resulta ganador. Le hago yo a usted la pregunta, ¿cómo sucede esto de forma mágica y qué opinión tenían los observadores y los garantes de transparencia internacional? ¿Qué dijeron cuando vieron esta situación tan anómala, tan extraña, por decir poco, ¿ah? Ok, no, así una cosa de película, realmente de película. Pero es importante, digamos, el apoyo de los veedores internacionales. Habían más de 100 veedores internacionales por parte de la OEA, de la Unión Europea. Entonces, ellos fueron testigos, digamos, de todo esto. Y claro, ¿por qué van los observadores? Porque Evo quería proyectar que era una elección transparente, democrática, que él nunca hacía trampa. O sea, ya había todo un ambiente, unos antecedentes de trampa y él quería demostrar que no había nada de aquello. Y resultó que los veedores internacionales terminaron siendo testigos del monumental fraude que montó en este caso Evo Morales, ¿no es cierto? Y entonces él empezó a acusarlos, a atacarlos. Claro. Primero era muy culpa de Luis Almagro mientras le favorecía, ¿no es cierto? Claro. Porque tiene la particularidad de usar también a la comunidad internacional, hay que decirlo así. Y lamentablemente también tenía un entorno en la comunidad internacional que se comunicaban que había mucha afinidad política y todavía en este momento hay. Hago un paréntesis. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En los 14 años nunca fue a Bolivia ni nunca quiso hacer una investigación porque se vulneraban los derechos humanos en Bolivia. Y ahora que salió Evo, resulta que está muy activa la comisión y vaya en cuenta... Observando al gobierno de transición a ver en qué falla. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, Bueno, hasta eso la muestra las comunidad verdaderas internacional... intenciones de la organización. Correcto, hasta la comunidad internacional estaba en sintonía, digamos, con todo este movimiento del famoso socialismo del siglo XXI. Ahora, esto genera una conmoción social y todavía con más furia sale la gente a las calles. Y le pregunto yo a usted, ¿cuál fue la reacción de Evo con su pueblo? ¿Hubo represión? ¿Qué hacen las policías? ¿Cómo el país entra en esta conmoción? ¿Qué hace el ejército? ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que se vive en ese momento? A ver, esto es importante porque también se ha generado lamentablemente una opinión no 100% real ni cierta. Obviamente el pueblo estaba muy enfadado, muy molesto con esta angurria de poder de Evo que la ponía al rojo vivo, que él había manifestado muchas veces que llegaron al Palacio de Gobierno para quedarse, que no estaban de inquilino, que se quedaban para siempre, y por lo tanto eso fue cansando a la población y los abusos permanentes, la falta de libertad de expresión, el famoso pensamiento único, la y maltrato físico a los manifestantes, encarcelados, muertos. ¿Qué pasó en el momento? Pero eso vino después. Yo quiero recordar... Todavía no hemos llegado ahí. No hemos llegado. Yo vivo en Santa Cruz y yo estaba en Santa Cruz y he visto muy de cerca todo esto y de ahí viene el libro de la Revolución de las Pititas porque intenta hacer un testimonio finalmente de lo que pasó, precisamente previendo que posteriormente la historia a veces la cambian en el camino. Entonces, la resistencia fue totalmente pacífica, pero nadie hacía absolutamente nada. Lo único que hacía era sentarse en la calle a escuchar las noticias y ver pasar el tiempo. Obviamente que fue una respuesta unánime, digamos, la gente muy solidaria, la gente en los barrios se ponían de acuerdo, hacían una olla común, lo que se llamaba una olla común, todos comían, todos ponían para la olla, todos compartían, todos vigilaban, todos observaban. ¿Ok? ¿De dónde empieza la violencia? Porque esto es importante. La violencia la empieza a ejercer el gobierno. No era la primera vez. Ya habían muchos otros hechos históricos, el caso de la Calancha de Sucre, el caso del Porvenir de Pando, el caso terrorismo de Santa Cruz, el caso Chaparina en Cochabamba, donde Evo Morales manda a la Fuerza Armada para apalear a los indígenas. ¿Ah? O sea, no estamos hablando de cosas menores. Entonces, que quede claro quién es el que provoca la violencia. La violencia la provoca el gobierno, ¿ok? Supuestamente para defender al gobierno, ellos mueven a sus movimientos sociales, gente pagada, gente afín al movimiento al socialismo. Entonces, ellos son los que se encargan de provocar y buscar cómo romper, en este caso, la resistencia pacífica, digamos, ¿no? Y es ahí cuando él declara golpe de Estado para volcar la institucionalidad de su lado completamente. Claro, pero eso ya fue al final, estamos hablando todavía no hemos llegado. Tantos días, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero es dejar establecido que la violencia la provoca el gobierno. Claro. Para tratar de, en este caso, romper la resistencia, obviamente ese era el objetivo. Y entonces, obviamente que ahí, digamos, ya hay algunos hechos de violencia de parte del gobierno, pero claro, los que caían eran los ciudadanos de a pie. Y todo eso se lo echaban, en este caso, a los que estaban haciendo la resistencia. El líder del movimiento cívico en Santa Cruz solamente andaba con una Biblia en la mano y una bandera en la otra mano. Esas eran sus armas. Y con la Biblia y la bandera lo tumbó Evo Morales. Así tan simple es la historia. ¿No es cierto? Entonces, ahora, obviamente que en la medida en que esto fue avanzando, la gente se fue sumando mucho más al movimiento cívico, digamos, porque esto originalmente es un movimiento cívico. Allá en Bolivia hay unos comités cívicos que son unas instituciones, digamos, eminentemente cívicas, valga la redundancia, no son partidos políticos, son cívicos, ciudadanos, organizados, precisamente para, en este caso, luchar por las reivindicaciones sociales. Y como nunca ahora, su lucha se centró en la defensa del voto ciudadano.
precisamente por lo que decíamos antes, cuando no se respeta el referéndum, ¿no es cierto? Y se ve la angurria de querer eternizarse Es un detonante, claro. a punta de fraude electoral. Entonces, ese movimiento lo que reivindicaba en el fondo era la democracia, era el voto ciudadano, el respeto al voto ciudadano. Entonces, todo el mundo se sumó. Y entonces el gobierno no supo en qué tiempo se le escapó el poder de las manos. Por eso se Ahora, habla mucho. sufría, digamos, simultáneamente el pueblo de eso que le han llamado el desastre económico, caída de precios de materias primas o de alguna manera había demasiado gasto del gobierno, lo que de alguna manera le pasaba la factura al pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió de ahí? Bueno, insisto que es una acumulación de abuso, de despilfarro. En medio hubieron unos incendios en mi zona, en Santa Cruz, y el tipo feliz, digamos, andaba haciendo campaña y no se ocupaba de los incendios. Y unos incendios que supuso la quema de millones de hectáreas de terreno, digamos, donde se sacrificó a la fauna silvestre, a la vegetación, y por eso ahí debió haber habido una investigación, conformarse una comisión internacional que investigue a las Naciones Unidas, porque resulta que las Naciones Unidas también han sacado una declaración en defensa de la madre tierra. Pero Evo estaba en otra. Evo lo que le interesaba era ganar a como dé lugar, y entonces un despilfarro en su campaña con los bienes del Estado, mientras que no atendía los incendios que estaban en este caso en Santa Cruz. Entonces, sumado al referéndum, los incendios, la crisis que se venía, el abuso del poder, la propaganda, digamos, totalmente arrogante que hacía en los medios, aprovechando de los bienes del Estado, todo eso fue sumando y generó una bronca en la ciudadanía. Pero yo quiero recordar algo más, Luis Fernando. En Bolivia, el año 1967 murió el Che Guevara. O sea, no sé, esto es historia, pero es bueno recordarlo. O sea, Bolivia, historia, sí, claro. digamos, no se queda con los dictadores, quiero decir, ni con los invasores, ¿ok? Entonces, han habido muchos golpes de Estado, pero el hecho de que hubieran habido muchos golpes de Estado es la prueba de que Bolivia no consiente también a los dictadores, dictador que subía, dictador que lo bajaba. Cito esto para un poquito poner en contexto este movimiento cívico en defensa del voto ciudadano, y hubo una rebelión que terminó con la salida de Evo Morales. Ahora, hubo 2 días en que no hubo gobierno en Bolivia, Luis Fernando. Esto es algo, posiblemente la primera vez que sucede en la historia boliviana. Cuando Evo Morales, el 10 de noviembre, renuncia a las 4 de la tarde, hora boliviana, hasta el martes a las 7 de la noche, no hubo presidente en Bolivia. Y entonces toda la gente, los seguidores de Evo, que obviamente tenían la intrusión de bloquear y hacer todo lo que quieran hacer, piedra libre, como decimos allá, fue donde se generaron los mayores hechos de violencia. ¿Y quiénes fueron los afectados? Todos aquellos que estaban, en este caso, con el movimiento ciudadano. Por ejemplo, se le incendió su casa del rector de la Universidad San Andrés de la ciudad de La Paz, que era el presidente de la comisión CONADE por la ¿Y a quién se atribuye el incendio? ¿Cómo? ¿A quién se atribuye ese incendio? Los incendios fueron provocados por masas, digamos, por muchedumbre que eran enviadas obviamente por Evo, por el MAS. Seguidores de Evo. Seguidores de Evo. A una periodista también le hicieron lo mismo en su casa, que eran supuestamente los enemigos, los que pasaban la información, todas esas cosas. Entonces, después además, obviamente, sube ya Yanine Áñez y toma la decisión de parar la cosa. Y igual hubieron hechos de violencia, pero toda la violencia, siempre quiero dejar establecido, fue generada por Evo Morales. Incluso él desde México primero y después de la Argentina sigue animando y asusando a su movimiento, a su partido, para que hagan guerra civil, hagan Vietnam, hagan un montón de cosas en Bolivia. Ahora, hay que entender una cosa, doctor Herrera, y es que efectivamente sí existe manipulación de los medios. Por ejemplo, yo creo que en Costa Rica uno de los medios externos que es fuente de información es CNN, y CNN básicamente ha puesto a Evo como una víctima y como un golpe de Estado, y como inclusive a mí no me gusta, en lo particular lo veo como una falta de respeto a la soberanía boliviana. Hablando de golpista a la señora Áñez, que a mí me parece una falta absoluta de respeto, no solo por la investidura y para el papel tan importante que tiene en este momento histórico, sino adicionalmente en su figura de dama, de mujer. O sea, es que es una falta de respeto en todo, ¿verdad? Lo que se está dando a través de los medios. Ahora,
Doctor Herrera, yo quisiera tratar de hacer algunas similitudes que a mí me parece que vienen a pelo para poder traer la realidad boliviana a la realidad costarricense. Por ejemplo, hay un tema que yo debo reconocer en Evo Morales, o sea, es un experto en la comunicación no verbal. El hecho de que él vista ese traje con un atuendo indígena, que no se ponga una corbata, es un mensaje muy contundente al coro, le llamamos nosotros, ¿verdad? A su grupo. En cualquier foro internacional donde él se presenta, se mantiene con su traje de indígena, su traje autóctono. Por el otro lado también, bueno, que esto podríamos calificarlo de populismo, pero se ve muy cercano al pueblo en tanto va a actividades y baila con la gente, o juega fútbol con los niños, o iba a inaugurar escuelas y van todas las cámaras detrás de él. Pero sobre todo para mí hubo un mensaje absolutamente contundente y me preocupa porque se me parece mucho al proyecto que está llevando el gobierno de Carlos Alvarado y de Claudia Dobles con el tren eléctrico, y es el teleférico. El teleférico es un proyecto insignia que inclusive resonó en otras naciones, porque realmente era un proyecto que se esconde, digamos, detrás de una enorme nobleza, por supuesto. Une dos poblaciones, digamos, una población pobre con una población rica, permite un transporte de primer nivel, es una belleza ver aquello, una admiración inclusive para el turismo. Realmente esto es absolutamente simbólico, digamos. Entonces, yo esto de alguna manera lo comparo con este proyecto, porque es que el problema es ese, que mientras te entregan una cosa, y ahorita vamos a ver quién está pagando el teleférico, si salió de los recursos o si más bien es una deuda terrible que tiene ahora el gobierno de Bolivia. Y el otro tema que me preocupa muchísimo, aquí se ha estado hablando en Costa Rica del tema de la explotación mineral y la explotación de hidrocarburos. Y cuando Evo llega al poder, entiendo yo que toma las empresas que tenían las concesiones y las echa y nacionaliza, digamos, la explotación de los recursos. Entonces, le pregunto yo a usted, ¿fueron esa riqueza natural de esa gran nación de Bolivia lo que financiaba y mantenía en el poder, digamos, a Evo? ¿O era más bien ese carisma, ese líder carismático? ¿Qué cree usted que hace que una persona se mantenga durante tantos años en el poder? Bueno, a punta de fraude electoral cualquiera se puede quedar en el poder mucho tiempo. Bueno, porque se requiere fraude y plata. Bueno, sí, la plata la ponía Hugo Chávez. Había un programa expresamente, Evo Cumple, que era financiado con una liberalidad absoluta. En cualquier momento Venezuela, cuando cambie Maduro, la van a cobrar esa plata, o sea, eso no es gratis, digamos, ¿no? Era una millonada de plata. A ver, otras dos cositas que quería precisar, Luis Fernando, si me permite. Por CNN, Fernando del Rincón, en conclusiones, acompañó 3 semanas todo el movimiento de Bolivia. Y él sí que conoce exactamente al dedillo todo lo que ha sucedido. Si alguna vez pueden ver algo de Fernando del Rincón con referido a Bolivia, obviamente vean a Fernando del Rincón. Habían otros periodistas que obviamente estaban en el otro extremo. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso es un tema que hay que dejar esclarecido. Otro tema es la participación de las Fuerzas Armadas, porque había un discurso, una narrativa que le dieron un golpe a Evo Morales. No ha habido tal golpe. ¿Por qué no ha habido golpe? Quizás es un problema también conceptual. Siempre se ha entendido el golpe cuando el ejército es el que toma el palacio y se queda el general gobernando. Acá las Fuerzas Armadas no participaron en absolutamente nada, Luis Fernando. Esto hay que dejarlo claramente establecido. Las Fuerzas Armadas, cuando ya Evo tenía la carta lista para lanzarla, y seguramente cuando ya las Fuerzas Armadas sabían de eso, fue que le pidieron la renuncia con la finalidad de pacificar el país. Pero las Fuerzas Armadas en ningún momento se han opuesto a Evo, ni mucho menos. Es más, las Fuerzas Armadas estaban total y absolutamente controladas por Evo Morales. Para ser comandante de las Fuerzas Armadas, primero tenían que jurar lealtad a Evo y a su partido, si no, no eran comandantes. Entonces, no pueden decir que sus propios, vamos a decir así, sus comandantes le dieron golpe. Primero que no hubo golpe. Pero ellos sí se negaron abiertamente a reprimir al pueblo. O sea, sí hubo, digamos, un nivel de responsabilidad, de humanidad, de patriotismo, de decir, bueno, las órdenes de maltratar, de reprimir, no se cumplen y punto.
Sí, en un primer momento eso es posible que hubiera sucedido así. Digamos, un acuerdo de no agresión. Ya, sí. Después fue, cuando fue sobrepasada la policía, entonces ya intervenían las Fuerzas Armadas, pero eso vino después. Entonces, no ha habido golpe porque no se ha roto el sistema constitucional. Los tres poderes seguían funcionando. Es más, actualmente la Asamblea Legislativa, que es el Congreso, el Parlamento, tiene una mayoría absoluta del MAS. Entonces, no puede haber un golpe de Estado cuando la Asamblea está controlada por el MAS, en este momento todavía. ¿Ok? No ha habido ningún preso político, no ha habido ninguna restricción de derecho, ha habido una libertad de prensa absoluta, no han habido perseguidos, exilados, detenidos, en absoluto, digamos, políticos. Ahora, han habido denuncias por la violencia que han ejercido los partidarios de Evo Morales, esa es otra cosa. Por lo tanto, hablando técnicamente, no había un golpe de Estado, eso hay que descartarlo. Y obviamente que hay una narrativa a nivel internacional que se maneja en esos términos, al extremo que el gobierno de Alberto Fernández de la Argentina, donde está en este momento refugiado Evo Morales, no ha reconocido al gobierno boliviano. Es el único gobierno que no ha reconocido al gobierno boliviano cuando toda la comunidad internacional, vía OEA, Comunidad Económica Europea, reconocieron a la presidenta Yanine Aye como consecuencia del fraude electoral. Entonces, para que veamos cómo también lamentablemente a nivel internacional hay estas narrativas que son las que generan... ¿Para cuándo es que están programadas las nuevas elecciones? El 18 de octubre. Las elecciones pasadas fueron el 20, casi un año exactamente, por 2 días de diferencia. Ahora, yo voy a retomar un momentito la pregunta que le hice anteriormente, porque es que es muy popular venir y darle al pueblo el argumento de vamos a echar a patadas a los concesionarios, vamos a recuperar nuestros recursos, vamos a ser soberanos y vamos a explotar esos recursos. Y igual que le comentaba el tema del teleférico, ¿quién paga la factura del teleférico? Pero el tema es, ¿qué ha pasado con esos laudos arbitrarios? Porque las demandas vienen porque vienen. Correcto. Están en proceso, ya están llegando esos cobros al gobierno de Bolivia por haberlos quitado su concesión de forma arbitraria. Sí, pero además no fue una nacionalización en el sentido que ellos la proyectaban, como que ellos fueron y se apropiaron. No en la narrativa. No. Okay. La realidad es otra. Jurídicamente ellos compraron acciones o le obligaron a las empresas que le vendan acciones. Y en este momento siempre hubo la empresa mixta, digamos, ¿no es cierto? Capitales privados con capital del Estado. Entonces no ha habido la famosa nacionalización en el sentido estricto de la palabra. Por eso es que están los árbitros, los arbitrajes internacionales cobrando y van a seguir cobrando y el gobierno va a tener, y el Estado boliviano va a tener que seguir pagando todo este abuso. Pero eso va a empobrecer terriblemente a una Bolivia de por sí ya ahora todavía más afectada con el tema de la pandemia. Correcto. Y fíjate, por ejemplo, se compró a China un satélite Tupac Katari. En 300 millones de dólares, no sé cuánto, unas millonadas, yo no soy economista y me pierdo en los números. ¿Y para qué? ¿Cuál es el trasfondo del satélite? El satélite resulta que no está funcionando porque ahora los niños que no van a la escuela, no tienen cómo conectarse a la internet para seguir pasando sus clases. Por lo tanto, yo diría que ahí también hay otro gran problema con esta compra y entre tantas otras compras, porque resulta y es tan defectuosa, tan permisiva y tan potente, digamos, en impunidad la ley de administración pública. Es decir, terminan estos negocios raros impunes o es fuerte la ley boliviana en estos casos de corrupción. Fernando, no era un problema de la ley puede ser fuerte, blanda, suave. El problema es que el gobierno controlaba todo. Sí, por supuesto. O sea, lo que diga el papel es relativo. Fíjate que el gobierno hacía de juez y parte, porque supuestamente se llenó la boca diciendo en la lucha contra la corrupción, sancionaron una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en homenaje a un gran líder político asesinado, pero lamentablemente el gobierno hacía de juez y parte, entonces por supuesto que él solamente veía la corrupción en este caso del pasado y nunca veía la corrupción en su propio... Es que eso nos ata
también, una vez más, a la realidad nacional, en donde nosotros vemos cómo se acumulan los casos de corrupción y las denuncias, y de alguna manera todos sentimos como intuitivamente de que algo está pasando, que si será que no hay tal independencia de poderes aquí en Costa Rica, y sino que también están tomados. Ahora vemos una asamblea legislativa totalmente permisiva a cuanto proyecto presenta, no existe oposición. El partido de gobierno tiene 10 diputados, pero potentes son 40, es decir, tiene mayoría y hace lo que quiere. Y por el otro lado se presentan casos de corrupción y se van acumulando y acumulando y acumulando. No vemos juicios, no vemos condenados. Los muy poquitos condenados, como no cumplen en más de 3 años el castigo, entonces resulta que se les da la condicional de la pena y se mandan para la casa y se les dice, bueno, se porta bien y no vuelva a participar durante 4 o 8 años en temas políticos, pero ese es todo el castigo. Ahora, le pregunto yo, doctor Herrera, señor embajador, ¿cuál es la ambición de este hombre, aquel campesino indígena, de perpetuarse en el poder? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué cree usted que se esconde? Porque es que quieren llegar estos movimientos populistas, neomarxistas, de izquierda, cubanos, agarrar el poder y no soltarlo. ¿Qué realmente es lo que se esconde? Usted como un lector, como un testigo de excepción, que pudo visualizar esta situación durante ya casi 16 años. A ver, ahí hay un interés político y geopolítico, por supuesto, digamos, ¿no? Evo era un buen alumno de Hugo Chávez y de Fidel Castro, entonces nadie mejor que Evo para que se quede en Bolivia gobernando a los efectos de poder satisfacer los intereses políticos, en este caso, el famoso Foro de San Pablo y todo este movimiento del socialismo del siglo XXI. Entonces, yo creo que a Evo no solamente, no es que él hubiera querido por sí solo seguir gobernando, sino que yo entendería que tenía mucha presión a nivel internacional, muchos compromisos, y por eso es que, digamos, él seguía rompiendo la Constitución, juraba defender la Constitución, pero vulneraba la Constitución, porque era parte de todo este esquema, y este esquema apunta a esa dirección. Fíjese lo que está sucediendo en Argentina con la vicepresidenta Cristina Kirchner, por ejemplo. ¿No es cierto? Ha vuelto al poder para tratar de tapar su propia corrupción. Ahora mismo están haciendo unas reformas judiciales para buscar impunidad. Claro. Entonces, acá en Bolivia era exactamente lo mismo. Ha habido despilfarro económico. O sea, mientras se mantengan en el poder, tienen atrapadas todas las fuerzas para poder mantener esa impunidad. Correcto. Es lo que ocurre con Venezuela, ¿no es cierto? Porque uno podría decir ahorita, ¿y por qué Maduro sigue? Pero es que Maduro... hay mucha gente que gobierna detrás de Maduro, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la explicación también de Evo Morales. Evo Morales era un alumno muy seguidor, muy fiel y muy doméstico para el movimiento del socialismo del siglo XXI, por supuesto. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo afectó el caso Zapata la credibilidad de esa posición privilegiada de líder frente al pueblo? Y si nos puede explicar un poquito el caso Zapata. Es que es muy interesante porque creo que se puede hacer una comparativa también con nuestro país en cualquier momento. Ya, Zapata era una enamorada de Evo Morales. Una noviecita. Sí, sí. Y ¿no era la esposa? No, Evo Morales es soltero, no tiene esposa. Tiene varios hijos, incluso no reconocidos. Ahora mismo se lo acusa de tener relaciones con una menor de edad, digamos, no es un caso público que está ahí, no quiero hablar de eso porque para que no se mezcle lo uno con lo otro. Sí, correcto. Pero es un hecho público. Pero la acusación está clara. Sí, está públicamente. Entonces, esta chica Zapata era una pareja de Evo Morales, logró que se ubique como gerente de una empresa china, con Cancet, que estas empresas chinas eran las que monopolizaban los grandes contratos con el Estado boliviano. De infraestructura, explotación de recursos, o de todo, médicos, o cómo funcionaba. Todo. Hacer puente, carretera, todo lo que ustedes quieran. Los grandes contratos, una millonada de contratos. Todos esos contratos, digamos, pasaban de alguna manera por esta empresa, y esta chica, Zapata, terminó siendo gerente de esa empresa. Entonces, ella no tiene, en principio, ninguna formación ni experiencia como para poder ser gerente de una empresa. Y entonces, ¿cómo era posible que sea gerente de la empresa en Bolivia más grande que tenía China? Y por ahí viene la explicación para que haya lo que... O sea, perdón, ¿la colocaron en una empresa privada o trabajaba para el gobierno?
No, en una empresa privada, pero era el Ah, nexo caramba. entre la China y en este caso el gobierno boliviano, por supuesto, ¿no es cierto? Incluso se inventó que tuvo un hijo para Evo Morales reconoció que tuvo un hijo, resulta que el hijo nunca existió Sí, y se era un armó escándalo farandulero de Jet Set aquello. un escándalo, pero fenomenal, digamos, ¿no? Entonces, eso también, eh, enseguida vino después lo del referéndum, para que veamos que hay muchos hechos que se van eh, atando, se van combinando, se van hilvanando, digamos, y fue, ahí fue la Es que primera vez, le digo ahí fue la primera vez. la perspicacia que tengo en mi pregunta, porque acá se nos acaba de dar un caso que podría parecerse, no digo que se parezca, pero podría parecerse de una mujer muy bonita, de muy buen ver, extranjera, creo que periodista, colega mía en el tema de comunicación política, que de repente apareció vendiéndole insumos a la Caja del Seguro Social. Entonces digo, Millonario. no voy a reafirmar, pero es que suena como parecidillo, ¿verdad? Un poquito. Sí, 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 sí. Entonces, aquí fue por primera vez donde se logró un poco, yo diría, desportillar la credibilidad de Evo Morales. A eso hay que sumarle el trabajo de un periodista de Santa Cruz, Carlos Valverde, que fue el que hizo la denuncia, hizo el seguimiento, incluso después lo persiguieron y tuvo que estar viviendo un año en Y Argentina. ella se encuentra en prisión. Ella está detenida, fíjate que ella está detenida y los que deberían estar detenidos no están detenidos, obviamente. Ella fue un Caramba. poco la carnaza, la carne cañón, digamos, en este caso, ¿no? Por tráfico de influencia, pero obviamente que no ¿Pero aparecieron está los... haciendo prisión preventiva o ya tiene condena en firme? No, no tiene condena, no tiene condena. Esto es un tema, ¿verdad? Ahora, señor embajador, le pregunto yo, ¿cuál es el presente? Es un poquito, bueno, podríamos, digamos, pensar, va nuevamente el partido de Evo Morales con un representante de Evo, porque creo que Evo quería ir de vicepresidente ahora. El senador. Este, ¿cómo ve el panorama, digamos, del presente de Bolivia, el presente inmediato? Bueno, es un poco complejo, pero en estos momentos que estamos haciendo la entrevista, hace como una hora, donde la presidenta Yanine Áñez ha renunciado a ser candidata, porque Aspirar a la... lamentablemente cometió, diría yo, el error de candidatear en un momento muy complicado, y por suerte se ha echado a un lado, se ha hecho a un lado, y eso podría facilitar ahora, digamos, de que la oposición pudiera unirse o está en mucho más posibilidades de hacer una unión, por lo menos. O sea, sigue siendo muy fuerte el partido y el movimiento de Evo. Sí, pero es que tienen muchos recursos, Luis Fernando, tienen recursos obviamente, yo diría, de narcotráfico, entonces con plata pues todo partido se mueve, digamos, ¿no? Y entonces eso va a facilitar, diría yo, o va a cerrarle la puerta para que en este caso el partido de Evo Morales pudiera volver al poder, porque evidentemente hasta hoy, digamos, había una amenaza muy potente de que estaba encabezando las encuestas, en este caso el partido de Evo Morales, ¿no? Y la oposición toda dividida y por lo tanto con esta declinación que hace la presidenta, yo apostaría que se va a unificar mucho más la oposición y va a poder enfrentar y ojalá salga victoriosa de modo de poder ganarle a Evo Morales y desmontar todo el montaje, en este caso, el Estado boliviano que está secuestrado por Evo Morales. 14 años en el poder, obviamente eso es un tiempo muy largo y se ha podido crear toda una estructura de impunidad al interior del gobierno. Fíjate un dato, sé que estamos por el filo de la hora, hace unos 15 días se ha sentado una denuncia en la Corte Penal Internacional. El Procurador General de Bolivia en este momento ha sentado esta denuncia en la Corte porque en Bolivia no hay posibilidad de hacer un juicio por delitos de lesa humanidad porque el Código Penal no te lo permite. O sea, han creado toda una estructura para generar toda una impunidad. Y por eso ellos pensaban que no iban a caer nunca, ¿no es cierto? Y han podido generar toda esta estructura al extremo que yo he tenido que sugerir en una nota periodística, en un artículo, de que debería haber en Bolivia, o crearse en Bolivia, una comisión internacional al estilo de la CICIG de Guatemala. Porque si el propio Estado está tomado por la corrupción y el narcotráfico, ¿cómo el Estado mismo podría en este caso, investigarse? Porque hablemos claro, el narcotráfico ha tomado al Estado boliviano, o por lo menos hay fuertes
pruebas, indicios de una infiltración del narcotráfico en el Estado boliviano. Y eso no lo puede resolver el propio Estado si es que está tomado en este caso por las mafias. Ahora, señor embajador, yo le digo, me siento como muy admirado, siento como que vengo conociendo a Bolivia a través de esta investigación y de esta conversación que hemos tenido hoy, y un buen amigo que tenemos en común, que también nos ha mostrado un bellísimo rostro de la hermana República de Bolivia. Yo sé que es una gran nación, sé que tiene un pueblo valiente y valientísimo, y lo ha demostrado con toda esta narrativa de hechos que usted, con toda esta crónica que usted hoy nos ha permitido tan amablemente poder conocerla, aprender y compartirla con nuestro público. Pero le pregunto yo, si hiciéramos una analogía con una persona que se encuentra lastimada, herida o mal de salud, ¿qué tan profundas son las lesiones que deja un gobierno pensando que aquí acaba esta pesadilla del socialismo en Bolivia? ¿Qué tan lastimada queda una nación para poder recuperarla? ¿Cuántos años cree usted que le va a tomar a esta gran nación volver a reconstruir su patria? ¿Y a qué costo? Sí, es cierto que va a costar bastante porque hay la peor herencia, el peor legado que deja, digamos, Evo, lamentablemente, es una desinstitucionalización del Estado. O sea, hay un poder judicial totalmente dependiente, sometido, sin recursos, sin presupuesto, entonces no hay garantía, no hay seguridad jurídica, hay una inseguridad ciudadana permanente, cada vez aumenta la violencia. Va a costar mucho recomponer todo esto, digamos, ¿no es cierto? Va a llevar su tiempo. Se cree que este gobierno que viene, cualquiera sea el elegido, tiene ese gran desafío de poder reconstruir, poder rearmar todas estas piezas, digamos, que en este momento... ¿Cuántos años cree usted que va a tardar Bolivia en recuperar este tiempo? Ojalá el gobierno que venga sea una suerte de gobierno de transición y de aquí en unos 5 años más pudiéramos tener una nueva Bolivia, digamos, pero hay un tema muy complejo en Bolivia, que es el tema del narcotráfico, la corrupción. Eso no va a ser muy fácil, eso lleva tiempo, hay toda una cultura, toda una estructura jurídica, cultural, mental, que va a ser difícil recomponer todo eso. Pero bueno, la fe está puesta en que vamos a salir adelante. Señor embajador, yo le agradezco muchísimo. Realmente me es un honor haber compartido esta hora con usted. Un privilegio en realidad conocerlo. Es una persona educadísima, con un bagaje exquisito. Bueno, yo quisiera pedirle como un favor, nosotros usualmente en los formatos queremos ser propositivos. Conociendo usted la realidad y el sufrimiento que ha llevado su país, ¿cuáles serían esos 3, 4 o 5 consejos que usted le daría al pueblo costarricense para que no caiga en las trampas del populismo? Puntualmente, 5 puntos. Hay que cuidar las libertades, eso es básico, digamos, ¿no es cierto? Hay que cuidar la democracia, aquí hay un pequeño problema que me permito ponerlo de manifiesto, donde el voto no es obligatorio. Por lo tanto, las elecciones, digamos, a mí me llamó muchísimo la atención. Estuve en una campaña donde habían unas 10 personas con bandera, digamos, ¿no? Haciendo campaña, pero pucha, en Bolivia una campaña, como el voto es obligatorio. Hola. Hola, se nos fue la señal. Ahora de nuevo. No, okay, decía, hay que tener mucho cuidado, hay que donde estar... donde el voto es obligatorio, ahí quedamos. Si gusta, vuelve a empezar. Un segundo. Sí, yo creo que el hecho de que el hecho de que el voto sea obligatorio, creo que eso de alguna manera obliga al ciudadano a participar y hace que el propio ciudadano pueda ejercer su derecho a elegir y ser elegido. Que el voto no sea obligatorio me parece que en el fondo puede ser una debilidad y en algún momento podría, ojalá que no suceda, pero podría abrir la posibilidad, insisto, de caer en las redes del populismo. Entonces, hay que conservar las libertades, decía, hay que conservar la democracia, los valores, la libertad, los principios, ¿no es cierto? Todo esto es lo que, de alguna manera, yo diría, en la medida en que esté activo todo esto, alejaría de alguna manera la posibilidad
de caer en las garras del populismo. Yo creo que no hay nada más dañino, nada más perverso, nada más negativo que el populismo. Lo hemos visto en Colombia, en Venezuela, perdón, es el ejemplo más patético que tenemos en este momento, y que gracias a lo que sucede en Venezuela, yo creo que muchos otros países se han puesto en guardia y están tratando de combatir todas estas corrientes populistas. Hay que educar a la población, ¿no es cierto? Hay que hacer debate. Esto es muy importante que están haciendo, por ejemplo, ustedes ahora conocer otras realidades, porque eso permite precisamente saber de otras experiencias para tratar de evitar, o lo que uno dice, curarse en salud. Entonces, Absolutamente. yo creo que todo esto es importante y la verdad es que felicito el trabajo que están realizando. Si es que hemos podido contribuir en algo, pues ojalá sea así. Por supuesto que sí. Yo para cerrar el programa quisiera contar una experiencia anecdótica, porque en medio de recopilar información para entender un poquito más y poder conversar con ustedes, digamos, de una manera más fundamentada, encontré un caso que me conmovió profundamente. Y es, hay un pueblo, una zona en Bolivia que se llama el Tibnis. Entonces, resulta que en esta zona del Tibnis, voy a decirlo de forma muy contemporánea, se me pareció un poco a esta realidad que muestra la película Avatar, ¿verdad? En donde hay un pueblo indígena que vive en una región amazónica bellísima, riquísima, donde ha estado esa cultura milenaria, donde ha vivido, donde está ese espíritu que se transmite de generación a generación. Y resulta que en esta voracidad, en el deseo de explotación de recursos y en esa necesidad de fondeo de caja chica, Evo Morales decide enviar unas carreteras para poder hacer extracción y poder traer los recursos. Resulta que la población indígena se rebela, se manifiesta, pero como usted bien lo dice, yo no vi actos de violencia, pero vi una violencia muy fuerte, digamos, a través de los grupos policiales que en ese momento, a esa región en particular, en un momento del tiempo envió Evo. Y lo que más me dolió es cómo el populismo lleva a un líder, o lo que uno esperaría sea un líder, a traicionar su propia sangre, a lastimar su propia herencia, a lastimar a sus hermanos de la forma en que se hace, en donde se golpearon niños, ancianas, mujeres y hombres muy humildes y trabajadores que lo único que pedían era proteger su patrimonio cultural y esa riqueza. Señor embajador, le agradezco muchísimo una vez más su presencia. Realmente ha sido muy enriquecedor, una dosis de cultura, y como usted bien indica, lo que nos interesa en esto es poder traer las experiencias, entregárselas a nuestro público y que a partir de allí se piense muy bien a la hora de votar y se tenga ser crítico y además dudar, siempre dudar del mensaje de marketing que nos dicen los políticos de turno. Muchísimas gracias. Soy yo el agradecido, Fernando, y si me permite un segundo comercial. Por supuesto, el tiempo es suyo. Yo escribí este libro, La Revolución de las Pititas, que está en Amazon, por si acaso podrían entrar, si les interesa ver la realidad boliviana, porque yo trato ahí precisamente de recoger, dejar sentado todos estos hechos, porque lamentablemente el tiempo pasa y la memoria a veces uno se olvida fácilmente. Entonces, si tienen interés un poquito de profundizar en esto, está esa publicación, está en Amazon, la pueden adquirir a través de los medios digitales. Por supuesto, de antemano le prometo que vamos a colgar los links para poder dirigir con el nombre de sus obras. No sé si también el libro El Empoderamiento y Caída de Evo lo podemos encontrar en Amazon. Es que ese es el libro precisamente del que estamos hablando. Ok, se llama, ok, muy bien, perfecto. Es el subtítulo. Es La Revolución de las Hititas y el subtítulo es, bueno, perfecto. Correcto. Pensé que eran 2 obras de forma independiente. Pero bueno, nada, vamos a colgar la información, estamos a sus órdenes, muchísimas gracias. Y pues nada, también agradecerle mucho a usted por habernos acompañado esta noche. Esta sección va a ser una sección aparte, con otra frecuencia, de al menos una vez por semana, donde vamos a tratar de traer estos temas de carácter internacional que finalmente tienen algún tipo de coincidencia con nuestra realidad nacional. Muy buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos pronto, tanto en este formato de Foro Visión Internacional como en el Foro 506. Envío un abrazo muy afectuoso
a mis compañeros que esta noche no me pudieron acompañar, pero que yo sé que comparten esta y otras ideas que les vamos a traer. Muchas gracias, buenas noches. Felicidades, Luis Fernando, muchas gracias.